Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Yo me voy a hacer un mate mientras esperamos un ratito que se terminen, que se conecten. Aquellos que estén interesados en saber esto que ha pasado hoy sobre el decreto ley que ha sido sancionado de manera positiva en el Senado, ha sido aprobado en el Senado, no porque sea positivo. Eh, Vamos a esperar un ratito a todos los que se van uniendo. Lo que vamos a ver en el vivo está resumido y explicado, muy bien explicado, para que se entienda de manera sencilla, en nuestro canal de Instagram, donde ingresen, suscríbanse y ahí pueden ver el resumen de todo lo que vamos a charlar ahora. Si lo quieren ir siguiendo también, pueden ponerlo en la compu, dejan el celu y lo vamos viendo punto por punto. Seguramente va a haber algunas cuestiones que, como yo vengo anticipando cuando tenemos los vivos, a veces la reglamentación de una ley es más importante que una ley porque define la letra chica de cómo se va a implementar. Entonces es importante ver en la reglamentación cómo se termina llevando a cabo esta ley. El vivo que vamos a tener ahora, para los que se siguen sumando, es un análisis de los puntos claves de la ley, en donde fue aprobada con 4 enmiendas. Había 6 enmiendas propuestas, una se cayó ayer y hoy de las 5 se desechó una y quedaron 4. Bien. Antes que se pongan mal o que se desesperen, quiero tranquilizarlos, porque en definitiva hay cuestiones de hecho que no cambian. Entiendo que a veces el título y que algunos portales, para tener cantidad de vistas, cantidad de suscriptores, hacen algo medio amarillista. La idea no es ir por ahí, sino todo lo contrario, tratar de llevar tranquilidad por un lado y claridad por el otro. Así que vamos a ver ahora punto por punto. En un minutito empezamos. Los que se acaban de sumar, únanse al canal de Instagram del estudio, que ahí pasamos todos los días información muy valiosa y la mandamos solo por ahí, no la subimos a nuestra historia, porque en la historia se vuelve a veces, cuando no hay una explicación, porque no hay tiempo, porque no hay una relación de ida y vuelta, se vuelve a veces difícil de explicar en una historia de 15 segundos. Entonces el canal de difusión permite explayarse un poco más y tener un seguimiento sobre un tema. Así que aquellos que les interese el tema y que estén interesados en ciudadanía italiana, españolas y visas, el canal está justo para poder hacer un seguimiento serio y sin dramatismo sobre el tema. Vamos a esperar. Ahí, bueno, ya se siguen conectando. Ya somos 50 y pico. Esperamos 2 segundos y comenzamos. ¿Estás algo? Bueno, acá estamos trabajando normalmente. Yo en un rato ya me voy a almorzar. Bueno, vamos con lo primero, que es los puntos claves de la ley. Yo lo mandé a esto, está en el canal de difusión. El que lo quiera ver lo puede ir a buscar ahí. Son 2 páginas donde está explicado correctamente esto que vamos a charlar ahora. Lo primero que hay que decir es que se aprobó en el Senado. Se aprobó en el Senado y esto, al aprobarse en el Senado, ahora deberá tratarse en diputados. Es poco probable que se modifique algo de acá a diputados y que diputados lo modifique. ¿Hay que hacer algo ahora? Sí, pero no. Sí es la carta documento. Urgente. Cuanto antes. Tratar de hacerlo. No hay que guiarse todavía por lo que vamos a charlar ahora, por la ley que acaba de sancionar el Senado, porque todavía no está aprobado en diputados. O sea que todavía esto
está a medias, tiene media sanción, tiene que ser aprobado por diputados y luego publicado para que pase a regir. Así que bueno, vamos a aplicar el punto número 1, que es la retroactividad. Bien. Se considera que no adquirió nunca la ciudadanía italiana quien haya nacido en el extranjero, incluso antes del decreto. ¿Ok? Esto quiere decir que no adquirió la ciudadanía italiana quien haya nacido en el extranjero, incluso antes del decreto. Por eso el punto clave de retroactividad. Una ley no puede tener aplicaciones retroactivas. Otro punto es que excluye a quien tenga otra ciudadanía, salvo que se cumplan algunas de estas condiciones que vamos a ver ahora, las excepciones. Entonces, quien haya nacido fuera de Italia y posea otra ciudadanía, o sea, no posea exclusivamente la ciudadanía italiana, no podría tramitar la ciudadanía por vía administrativa. Recordemos que esto rige sobre todo por el Ministerio del Interior, que es el ministro Tajani, ministro de Exteriores también, y que en definitiva los consulados se rigen por las directivas del ministerio. Entonces, si el abo nació en Italia y exclusivamente tuvo la ciudadanía italiana, o sea, no se naturalizó, esto lo teníamos claro porque era parecido a como era antes, el nieto o el hijo podría hacer la ciudadanía italiana. Digo podría porque falta la reglamentación, habrá que ver si piden algo más. Excepciones permitidas. Y acá mucha atención. Vuelvo a repetirlo para aquellos que se sumaron recién. En el canal de Instagram de nuestro estudio está el resumen de lo que estamos viendo actualmente para que lo puedan ir a ver y puedan ir siguiendo si quieren punto por punto. Las excepciones permitidas entonces. Todas las solicitudes presentadas, dice, antes del 27 de marzo a las 23:59 o mediante cita confirmada antes de las 23:59 de ese día, podrán tramitar con la ley anterior. Paso en limpio. Si tenías un turno o presentaste la carpeta antes del 27 de marzo a las 23:59, se rige con la ley anterior. Lo vuelvo a leer. Está en el canal de Instagram. Solicitud presentada antes del 27 de marzo del 2025 o mediante cita confirmada antes de las 23:59 de ese día. Cita confirmada. ¿Qué quiere decir? Tengo turno confirmado pero presento después. Me rijo por la ley anterior. Demandas judiciales iniciadas antes del 27 de marzo a las 23:59. También se rigen por la ley anterior. O sea que todos los juicios por vía materna, por falta de turno, presentados antes del 27 de marzo del 2025 a las 23:59 se rigen por la ley anterior. Un ascendiente directo, padre o abuelo, o sea, primer o segundo grado, es una de las excepciones por la cual sí podría tramitar. Un ascendiente directo, padre o abuelo, tenía exclusivamente la ciudadanía italiana, no doble, y cuando digo no doble, la ciudadanía argentina es irrenunciable. Podría ser una excepción entonces, es una excepción, para poder tramitar la ciudadanía italiana. Un ascendiente directo, padre o abuelo, que tenía exclusivamente la ciudadanía italiana, yo podría entonces tramitarla como hijo. ¿Qué quiere decir esto? Mi bisabuelo era el italiano, nacido en Italia. Mi papá puede tramitarla. Yo como hijo no puedo tramitarla. ¿Por qué? Porque mi papá va a tener doble ciudadanía, no exclusivamente la ciudadanía italiana.
para que mi papá me la transmita a mí, mi papá debería irse a vivir 2 años a Italia y luego me la podría transmitir a mí. Entiendo que son muchas cosas, pero vuelvo a repetir, en el canal de Instagram está detallado. Un progenitor que fue residente, es el caso que les mencionaba recién, en Italia mínimo 2 años después de haber adquirido la ciudadanía italiana y antes del nacimiento de su hijo. Porque si yo voy después del nacimiento, mi hijo por haber vivido 2 años va a ser italiano también. Entonces, por eso es que la norma hace esa diferencia. Entonces, excepciones, solicitudes presentadas y citas confirmadas hasta el 27 de marzo, de él a las 23:59, van a regirse por la ley anterior. Demandas judiciales presentadas hasta el 27 de marzo a las 23:59 se rigen por la ley anterior. Un ascendiente directo, padre o abuelo, que tenía exclusivamente la ciudadanía italiana, y un progenitor que fue residente en Italia 2 años mínimo, antes de habiendo adquirido la ciudadanía italiana y antes de tener su hijo, para poder transmitírsela. Vamos con la regulación para menores. Se permite el reconocimiento si los padres ciudadanos declaran su voluntad y el menor reside legalmente en Italia por 2 años, tiene que ver con la anterior. Y el otro punto es, se hace la declaración dentro del primer año de nacimiento o adopción. 4. Modificaciones en procesos judiciales. Esto es medio capcioso porque en realidad algunos juicios presentaban solo como prueba, por falta de documentación, testimonios y juramentos. Se quita la posibilidad, no se admiten testimonios y juramentos en los juicios. La realidad marcaba que vos solamente hacías esto solamente marcabas esto si no tenías un documento, porque el documento se había destruido, porque había pasado algo que por algún motivo no pudiste conseguir un documento de nacimiento, casamiento o defunción. La realidad marca que son muy pocos los procesos que hacían esto. La mayoría de las veces siempre se presenta nacimiento, casamiento, defunción, legalizado, con doble apostilla, traducido, etc. Nuevas vías para inmigración de descendientes. Se habilita el ingreso por trabajo en Italia para descendientes con ciudadanía de países con fuerte migración italiana, o sea, Argentina, Uruguay, Venezuela, fuera del cupo migratorio anual. Luego de esto podría solicitar la ciudadanía italiana. Básicamente, ¿qué significa? Que si yo soy tataranieto, puedo ir, trabajar, quedarme legalmente 2 años al menos y poder obtener la ciudadanía italiana por residencia de 2 años. Readquisición de ciudadanía para italianos que perdieron la ciudadanía italiana, o sea, ex italianos, que hayan nacido o vivido 2 años en Italia, lo emparenta con el punto anterior, y les pone un pago de 250 euros para aquellos que quieran recuperar la ciudadanía italiana. Esto todavía no entró en vigor, todavía no es ley, tiene media sanción, falta que pase por diputados, y rápidamente leo de por qué es inconstitucional. Les voy a leer solamente los principios para que lo tengan en cuenta. Cualquier hijo de vecino se da cuenta que esto tiene cosas que no cierran, afectaciones ilógicas. El ejemplo es mi hija, Alfonsina, que de pronto yo no puedo darle la ciudadanía porque ella nació después de un día que, o sea, no cierra. Y porque la norma principalmente nunca puede tener aplicaciones retroactivas. Y es lo que hace este decreto. Violación del principio de legalidad, violación del principio de igualdad, violación al derecho de la ciudadanía, retroactividad, lo cual está prohibido, violación a la seguridad jurídica, y un punto más, la retroactividad está prohibida porque Italia se adhiere a tratados internacionales,
de la Unión Europea inclusive, en donde justamente por seguridad jurídica, que es de lo cual el primer mundo se hace fama, inversión indebida de la carga probatoria, restricción de medios de prueba. El medio de prueba siempre es amplio. A veces por tipos de proceso puede estar restringida, pero eso no te inhabilita a no poder presentarlo. Después queda una valoración. Violación a los tratados internacionales, desconocimiento del principio de razonabilidad, negación del vínculo histórico y cultural de la nación. Por todos estos puntos es inconstitucional. Ya lo venimos diciendo cuando hacemos los lunes, los vivos. Últimamente también hicimos algunos los domingos. Es inconstitucional por donde se lo mire. Van a llover demandas de todo tipo. Y al tiempito nos empezará a dar la razón. Porque claramente hay afectaciones por todos lados. Esto ha sido todo por hoy. Vemos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si es inconstitucional, ¿por qué lo han votado para aprobarlo? Bueno, porque como la política tiene otros intereses, a veces no tiene que ver con la justicia. Simplemente por eso. No hay en esto una razonabilidad. Acá que hacía falta en todo caso una reforma integral de ciudadanía. De hecho, el texto que sale publicado en el Senado dice que a razón de no haber una reforma integral de ciudadanía italiana, y tira argumentos de por qué se hace esto así. No quedan afuera, se cambia la modalidad. Los tataranietos pueden residir 2 años en Italia o pueden iniciar el juicio por inconstitucionalidad. No hay más juicio. No, eso no es así. Juicio sí hay. Los juicios iniciados hasta antes del 27 de marzo se regirán por la ley anterior, y los juicios iniciados posteriores serán juicio por inconstitucionalidad. Hijos menores nacidos antes del decreto, ¿no se podrían cargar sus datos? En principio no, porque el decreto del 27 de marzo rige hasta que salga la ley, con lo cual hoy no tendrías la posibilidad por FACIT de que tu hijo tenga la ciudadanía. Habrá que ver si sufre alguna modificación esto en diputados, cosa que no creo, pero hoy la única posibilidad para hijos nacidos antes del decreto, a priori digo, porque todavía falta una vuelta más, sería que residas 2 años en Italia. ¿Y por qué digo sería? Porque Meli, entiendo que sos o que tenés doble ciudadanía, y la única manera para transmitir la ciudadanía es que tengas exclusividad de ciudadanía italiana, o sea, que hayas nacido en Italia o que seas apátrida, y que entonces en ese caso adoptarías la ciudadanía italiana. La ciudadanía argentina es irrenunciable, no se puede renunciar a la ciudadanía argentina, con lo cual nunca serías solo ciudadana italiana. El examen de B1 al final no se aprobó. ¿En qué queda la vía materna? Sigue con normalidad. Puede llegar a cambiar el nombre del juicio, pero sigue con normalidad. Se judicializa exactamente igual. Hijos nacidos después del 27 de marzo, solo con inscribirlo dentro de... No, todo esto en principio habría sido modificado. ¿Cuánto demora en salir la ciudadanía por vía judicial? Entre 18 y 24 meses. Si tengo turno antes de que haya salido este decreto, ¿no rijo por la ley anterior? Sí, si vos tenés turno confirmado antes de que saliera este decreto ley, o sea, antes del 27 de marzo a las 23:59, si tu turno fue confirmado, entonces vos te regís por la ley anterior, Sasha. Si tu turno fue confirmado o lo sacaste posterior a esto, ya regís con estas nuevas reglas. Juicio por inconstitucionalidad, sí. Juicio por inconstitucionalidad o recibir 2 años para tataranieta, entonces sí, esa va a ser la solución. El juicio por inconstitucionalidad permite sacar permiso de soyorno también. Te da más libertad el juicio, porque si vos vas a residir a Italia tenés que quedarte en Italia, y puede que no sea tu intención. El juicio te permite
quedarte en España o quedarte en Argentina y tramitar el juicio de manera paralela. Si la idea es emigrar, no veo un cambio sustancial en quedarme un tiempo más, un tiempo menos y quedarme en Italia, porque con la residencia la obtendría. En caso de residir por 2 años, ellos pueden demorar 4 años más. No, se quitó esta equiparación de los turnos. La ciudadanía que duraba 4 años, o sea 48 meses, era que tenía plazo hasta 48 meses, podía salir antes, era la ciudadanía por matrimonio, por ejemplo, y lo que quisieron hacer en un momento era llevarla al plazo máximo para que los consulados tengan más tiempo para definir la ciudadanía. Esto se quitó, así que la equiparación de plazo a 48 meses no está. Tataranieto y bisnieto es lo que estoy diciendo. Vamos a tener que ir por vía judicial o vivir 2 años, sí, tal cual. Por lo menos a priori parece indicar que todo va por ahí. No, a ver, vos cuando fijás residencia y solicitas permiso de soyorno, lo tenés que hacer dentro de los 8 días de haber ingresado al país. Eh, Eso no cambia. Habrá que ver si en la reglamentación se pide algo más. O sea, que vayas con un alquiler o que presentar un contrato antes de viajar, o que se haga un trámite consular previo al viaje para ya ir con el permiso. Pero en principio el permiso se tramita allá. O sea, hoy por hoy el permiso de soyorno se tramita estando en Italia, fijando residencia a los 8 días como máximo, dentro de los 8 días de haber ingresado a Italia. Si ahí había una discusión porque uno puede viajar directo a Italia o muchas veces como argentino por ahí uno va primero a España, de España hace un vuelo interno a Italia. En el caso de que hay un vuelo interno se hace una declaración de presencia y luego se fija la residencia. Bisnietos, Carolina, van entonces por juicio de inconstitucionalidad o residencia en Italia. Si voy con mi esposa, a ella también le van a dar permiso de soyorno. En principio sí, vuelvo a repetir, hay que ver la reglamentación. Hoy por hoy sí, se la darían, porque las residencias actuales se permiten. Casado legalmente con partida de casamiento, ¿no? Soy bisnieto, estoy terminando de hacer la carpeta con ustedes. Empecé en septiembre del 24, no tengo turno. Bien, en ese caso, G, la carpeta te va a servir para el caso del juicio por vía materna o en el caso de querer viajar a Italia. Y acá hay algo importante que quiero decir. Esta reforma agarrada de los pelos es una reforma que obedece a cuestiones políticas, estrictamente políticas. Esto no quiere decir que no se pueda modificar. Este gobierno le queda 1 año y medio, aproximadamente 2 años, y tranquilamente puede cambiar el gobierno y puede retrotraer a la ley anterior, ya pasado, acá con la ley de alquileres. O sea que tranquilamente, digo, no es algo descabellado. O sea que puede cambiar otro gobierno, como pasa en todos lados, y flexibilizar la posibilidad. Convengamos que no obedece estrictamente a una cuestión de cuestiones económicas, sino netamente a una cuestión política. Así que cuidado con esto. Yo también hoy creí que el texto se había aprobado sin enmiendas, se aprobó con enmiendas, así que dentro de todo da estas posibilidades de poder ir, quedarse legalmente, viajar, poder trabajar. Nosotros ya la semana que viene vamos a estar pasando porque venimos trabajando para tener lo que es el acompañamiento con trabajo en Italia directamente. Entonces uno ya viaja a Italia con trabajo, donde nos encargamos absolutamente de todo, nos encargamos de fijar la residencia, de hacer el acompañamiento, del lugar donde van a vivir, a residir, y van con trabajo desde Argentina. Vale, ya iniciado el juicio por inconstitucionalidad. Todavía no iniciamos el juicio por inconstitucionalidad, sí estamos redactando las demandas. ¿Por qué no se puede redactar? Porque todavía no está aprobado por diputados, entonces sería atacar algo que todavía no existe legalmente. Nosotros porque venimos haciendo el seguimiento de esto y entonces vamos pasando el parte día a día, pero todavía nadie, no solamente nosotros, nadie inició un juicio por inconstitucionalidad, porque la ley todavía falta ser aprobada en diputados.
Cuando la ley sea aprobada en diputados, ahí uno ataca judicialmente esa ley final y aprobada. El lunes estaría todo aprobado por diputados. En principio sí, viste que esto se puede pasar, por ahí el lunes no lo terminan de tratar, lo tratan el martes, el miércoles, pero la semana que viene yo creo que está definido ya también con el tema de diputados. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entiendo que va a haber miles de preguntas. Voy a dejar subido este vivo para que aquellos que lo agarraron empezado lo puedan volver a ver. La posibilidad que ofrecen en Argentina para que descendientes vivan allá por 2 años aplica a la ciudadanía, tiene límite. No tiene límite generacional para aquellos que quieran ir a quedarse 2 años con residencia. Puede ser un tataranieto y va a poder obtener la ciudadanía italiana por residencia. O sea, que si bien se limita por la vía administrativa consular, yendo a residir no tiene límite generacional. ¿Cómo es lo de los cupos anuales? No, en realidad Italia tiene cupos de trabajo para visados. En este caso, lo que hace es que para descendientes de italianos no haya cupos. O sea, que si vos querés viajar y quedarte a vivir en Italia, podés hacerlo sin ningún problema porque no tenés un cupo que te impida anualmente una cierta cantidad de personas que obtienen un cierto visado de trabajo. Por ejemplo, hay visados para aquellos que trabajan remoto, que tienen trabajo remoto, y algunos visados especiales por trabajos calificados por algún tipo de tarea especial. Vencimiento de las actas no está especificado, entiendo que se va a regir exactamente igual, así que no hay en esto un vencimiento de actas, por eso es importante que la carpeta y la documentación se tenga. ¿Sí? Aquellos que por ahí les falta un acta, le falta o quieren empezar un proceso, empiécenlo. Porque cuando quieran ir a vivir, por vivir 2 años, no te la van a dar. Vas a tener que ahí, después de 2 años, vas a poder presentar, por ejemplo, por un tatarabuelo, tu ciudadanía. Entonces es importante que vos tengas la documentación y ya viajes con la documentación. Porque como decimos siempre, tratar de ir con todo resuelto es la manera. A veces se puede y otras veces no se puede porque un acta no se encuentra o por algún motivo extra, pero en general hay que tratar de llevar la mayor cantidad de documentación y tener todo lo más completo y corregido que se pueda. Tengo todo rectificado y te lo llevo ya. Perfecto, Sole. Estás en condiciones de, esperando una semanita, menos, 3, 4 días, 5 días, estás en condiciones de que cuando en diputados ya tengamos la ley, puedas iniciar el juicio de inconstitucionalidad, si es que no podés iniciarla por vía administrativa, y en el caso de no viajar, eso mismo será juicio de inconstitucionalidad, entonces, si no querés viajar. También hay algo bueno del juicio, y con esto vamos cerrando, pero me parece súper importante esto. Lo hemos remarcado en algunos lunes, pero me parece súper importante esto. La mayoría de las veces, las personas empiezan una carpeta, son varios en la familia, porque son varios hermanos, tíos, sobrinos, primos, etc. Esa carpeta, después, alguno presentaba en el consulado, tardaba años, otro hacía juicio por falta de turno, tardaba menos, y otro viajaba porque por ahí era pibes, terminaba la facultad y decidía viajar. La realidad marcaba que la mayoría terminaba haciendo juicio por falta de turno, con lo cual lo que cambia, entre comillas, es el nombre. Pero en el hecho concreto, la carpeta es la misma y el desenlace es exactamente igual. El desenlace final es exactamente igual. Terminás haciendo la ciudadanía por juicio. Antes se llamaba juicio por falta de turno, juicio por vía materna, y ahora se puso nombre juicio por inconstitucionalidad porque es más amplio y porque rompe un montón de cuestiones y leyes constitucionales. Artículos constitucionales de la Constitución. Entonces, en definitiva, es lo mismo que antes de facto. O sea, en el hecho final, para la mayoría de los casos, es eso. Aquel que iba a tramitar por el consulado es porque compró un turno. ¿Y cuánto vale comprar un turno? Entonces, y estoy seguro que más de uno de los que están acá ha averiguado cuánto vale comprar un turno. Entonces, ¿de qué estamos hablando en definitiva? Compraste un turno, juicio por vía materna será juicio por inconstitucionalidad. Es lo mismo.
El proceso es muy similar, la demanda es muy similar, solamente que se agregan otros argumentos. Ahora, en el hecho concreto, estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo obtenía la ciudadanía antes? Comprando el turno, o pasaba 3 años tratando de sacarlo, hacía juicio por falta de turno, o viajaba a Italia. ¿Cómo lo saco ahora? ¿Hago juicio o estoy dentro de los nuevos argumentos que presenta la nueva ley? ¿O viajo a Italia? En el hecho concreto no cambia. Entiendo, bueno, ahora habrá que quedarse 2 años, antes podías ir 6 meses, 5 meses, te ibas. Pero no cambia mucho a la situación que regía antes. Así que yo creo que en definitiva hay una afectación, está claro, por eso el juicio de inconstitucionalidad, cambia el nombre, pero es similar. Y por eso digo, no todos compramos el turno, pero ¿cuánto tardaste en comprar un turno? En sacar un turno, perdón. Tardé 3 años en conseguirlo. No está bien tardar 3 años en conseguirlo. Obviamente no es culpa, me olvidé, no sé quién era el usuario, obviamente no es culpa de Bel Albornoz de haber tardado 3 años, todo lo contrario. Es una damnificada por tardar 3 años en comprar un turno. Pero en el hecho concreto, la mayoría no espera 3 años. Es más, la mayoría deja. Porque tardaba 2 años y bueno, te desincentiva, te bajoneas, te tiras abajo. Entonces, ¿qué terminabas haciendo? Bueno, juicio por falta de turno. Y el juicio por falta de turno era excelente. Ahora se llamará juicio por inconstitucionalidad. ¿Pero por qué era excelente? Porque entraban todos juntos. Entonces, a veces uno tardaba 3 años en sacar un turno. Después venía el otro hermano mayor de edad, tenía que sacar otro turno. Claro, tardabas 15 años entre que toda la familia tenía ciudadanía. En cambio, en el juicio por falta de turno, 10 personas en una misma demanda iniciaban de manera conjunta y los 10 obtenían la ciudadanía. Y ahora será así en el juicio por inconstitucionalidad. La familia completa entra en el juicio y todos la obtienen de manera conjunta. Después se inscribe esa sentencia en la comuna y bueno, y listo. Bueno, decime, Bel, si justamente no sos una damnificada y no tenés argumentos suficientes para ir por un juicio por inconstitucionalidad. Porque está claro, está claro, está claro que se han pasado por vaya a saber dónde a toda la comunidad italiana en el extranjero. Van a llover sentencias, van a llover demandas, está claro. Bueno, la prueba es amplia. Perfecto. Esa es la prueba documental que luego se carga en la demanda, conjuntamente con todas las actas de nacimiento, casamiento de función, traducidas, rectificadas, apostilladas, etc. Todas, Facu, todas. Yo me atrevo a decir que todas. Nosotros, para todos los que se acaban de sumar, en el canal de Instagram dejamos un resumen de todo esto que yo hablé. Está todo resumido ahí e incluso están todos los argumentos de inconstitucionalidad puestos ahí. Pusimos 10, hay más, pero para no extendernos en cuestiones técnicas, pusimos los 10 más importantes. Pero entren al canal de Instagram del estudio, entren a nuestro perfil, entren al canal y ahí pueden ver el resumen que hicimos, que son 2 páginas muy sencillas, muy fáciles de leer, con toda la información que salió hoy y con los argumentos del juicio por inconstitucionalidad. Cuando vos lees el título ya nomás te das cuenta y te sentís afectado y sí, che, yo soy uno de estos, yo tenía turno y me cambiaron la regla de juego y ahora yo no puedo tener la ciudadanía porque en el medio, bueno, o el que vendió todo y está en Italia. La afectación económica, ¿para qué? Imaginemos familias completas en Italia varadas ahora con hijos que vendieron acá su casa, llegaron y el día que llegaron ahí se pusieron un pie en Roma y les habían cambiado las reglas de juego, sin previo aviso, sin plazo de adaptación. Yo creo que cualquiera piensa lo mismo que estoy pensando yo.
Aquellos que tengan la posibilidad de ciudadanía española pueden activar rápidamente. Tienen hasta el 21 de octubre inclusive para presentar la solicitud. Si la solicitud está presentada, quedan adentro, aunque el trámite se resuelva a posterior. Pero hasta el 21 de octubre, ciudadanía española, importantísimo de que puedan ingresar la solicitud. Por otro lado, las consultas del estudio, porque no doy abasto con la cantidad de preguntas. Las consultas del estudio son muy económicas. Nosotros tenemos una consulta súper económica para que nadie se quede afuera. No es una excusa. Cobramos 5.900 pesos. Una consulta con un abogado no existe. No existe. Y está puesta a propósito para que cualquiera que tenga dudas se pueda hacer su consulta personalizada, porque por ahí hay que ver documentación. A veces me dicen, bueno, ¿qué cuesta? Pero no sé si es tu abuelo, tu papá, tu mamá, o sea, no sé qué documentación se tiene. Bueno, esa consulta que cuesta 5.900 pesos, nada, es justamente para eso. Nos escriben a nuestro número en Instagram, reservan una videollamada, se hace la videollamada, se analiza la documentación, se analiza el caso. Si lo quieren hacer por su cuenta, le decimos cómo tienen que hacerlo. Y si lo quieren hacer con el estudio, contratan un servicio del estudio. Pero por 5.900 pesos, que es nada, tienen una consulta personalizada, calificada, con una persona que trabaja hace años en ciudadanía italiana y que le va a decir, sí, no, te falta esto, te falta aquello, hacelo por acá, no, querés hacerlo con el estudio. Hay gente que no tiene ganas de hacerlo por su cuenta, hay gente que quiere hacerlo. Se resuelven todas las dudas por 5.900 pesos. O sea, no existe. Digo esto porque a veces me dicen, bueno, ¿cuánto cuesta? Bueno, depende del caso. Quiero un turno en el estudio. Entra a nuestro Instagram, pedinos ahí la reserva y se fijan un día y un horario que vos puedas estar presente en una videollamada y vemos tu caso de manera personalizada. Empecé con ustedes a tramitar la ciudadanía. ¿Qué pasa con mi hija que tiene 1 año y 4 meses? ¿Se podrá obtener la ciudadanía para ella? Sí, seguramente va a ser todo judicializado. A veces se piensa que el juicio por inconstitucionalidad es caro. A ver, el estudio da a pagar hasta en 30 cuotas. Se acomoda para que el plazo dé, para que la cuota dé. O sea, no hay en esto magia. Lo más caro se lo lleva el abogado de Italia, básicamente, porque hay que pagar los honorarios en euros. Pero se acomoda el precio, se acomoda por la cantidad de personas. Tratamos de no dejar a nadie afuera. Vuelvo a repetir, somos 50 personas trabajando en este estudio. Pueden entrar a nuestro perfil, ahí van a ver la foto de a veces de algunas juntadas de trabajo que hacemos y demás. He mandado en el canal de Instagram una foto hace poquito que hicimos una sesión de fotos donde estamos algunos. Entonces, quiero que veamos, ¿sí? Entre todos. En el canal nosotros siempre explayamos un poco más porque ahí se puede tener un seguimiento sobre un tema en particular. Por ahí cuando hacemos un vivo vemos esto, pero quedan cosas en el aire. Entonces el canal es donde nosotros abordamos temas específicos y los vamos tratando. Sí, hay que hacer lo que es una carta de documento. La carta de documento varía de acuerdo a la cantidad de personas que haya que hacer. Y nosotros lo que hacemos, tenemos un convenio con Correo Andriani. Entiendo que hay localidades a veces que puede no estar Andriani, se acomoda para hacerlo por Correo Argentino, que a veces es por ahí el que más, en más localidades está. Lo que tiene el Correo Argentino que suele ser, me están dando, el Correo Argentino por ahí suele ser más lento, es un poco más caro y además está la versión papel, que es un problemón eso del papel, porque imprimir una carta de documento es un quilombo. Entonces, en Andriani nosotros ya te mandamos todo listo para que imprimís y te vas al correo de Andriani y la envías. La carta de documento por correo de Andriani cuesta 18.000 pesos, o sea, nada. Juicio por inconstitucionalidad puede demorar entre 18 y 24 meses, por eso es que generalmente lo damos a pagar en ese plazo, porque entonces el juicio va avanzando y ustedes van abonando a medida que vamos haciendo y se va avanzando. Esa es básicamente la modalidad en la mayoría de los servicios, inclusive en la búsqueda de un acta o en la contratación de un armado de carpeta, generalmente se va avanzando. A veces hay juicios que pueden demorar un poco más, igual que en Argentina, depende de
qué juzgado cae, qué secretaría agarra el juicio. No todas funcionan igual, no todos los juzgados funcionan igual. Igual que acá en Argentina, a veces cuando hacemos una sumaria, que es una rectificación por vía judicial, en una sumaria el plazo a veces es de 3 meses en una secretaría y en otra secretaría es de 8. Entonces varía un poco. No es lo mismo que sea una rectificación sea de una provincia o sea de otra, no es lo mismo el Chaco que Córdoba. Bueno, entonces puede variar el tiempo. Lo mismo sucede en el juicio por inconstitucionalidad. No es lo mismo el Tribunal de Milán que el Tribunal de Ancona, que el Tribunal de Sicilia. Los costos del juicio. Generalmente la cuota termina quedando entre 60 y 90 dólares. Y después se acomoda la cantidad de cuotas de acuerdo a la cantidad de personas y vemos para que se pueda hacer. En esto no lo económico y la consulta es prueba de ello, no es el principal motivo del estudio. Obviamente trabajamos por plata, cobramos, tenemos que vivir, hay gente que trabaja de esto, vive de esto. Vuelvo a repetir, la consulta que tenemos en el estudio cuesta 5.900 pesos y uno se saca todas las dudas de manera personalizada, tenés 15 documentos para ver, vemos los 15 documentos, y los 5.900 es un monto simbólico, digamos. Así que es eso. Bueno, estamos. Dejo subido esto al que quiera volver a verlo o al que lo enganchó empezado. Vayan a verlo al perfil, va a quedar subido. Por último, vayan al canal de Instagram, suscríbanse al canal de Instagram, ahí tenemos información detallada, todos los días subimos información de valor. Y el que quiera una consulta se comunica con nuestro número en el estudio, lo tienen en el perfil también, nos escriben por WhatsApp y ya está. Así que no hay en esto magia, ¿sí? Es cuestión de ver la documentación, de ver cada caso y bueno, nada, encontrarle la vuelta, ¿sí? Así que vamos a seguir con la información estos días. Mañana seguramente ya habrá algo más de información. Seguramente hacemos un vivo o subimos alguna historia. Estén atentos al canal de Instagram, que es donde primero subimos toda la información. Les mando un saludo grande a todos.